Gracia y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con la segunda parte de este estudio de 1 Corintios capítulo 3, versículo 8 al 13. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En el estudio anterior nos detuvimos un poco en la palabra diácono, que significa siervo, ministro, servidor o servidores. Y vimos cuál fue la función que llevaron a cabo cuando la iglesia primitiva nombró los primeros diáconos. Ellos eran quienes administraban los fondos y ofrendas para atender las necesidades, particularmente de las viudas de los griegos. Así que para el tiempo en que se escribe esta carta, es decir, entre los años 63 y 64 después de Cristo, la iglesia continuó con ese sistema de gobierno eclesiástico, obispos, diáconos, iglesia. La pregunta es por qué hoy la gran mayoría de las iglesias no continúa con ese sistema de gobierno así. Pablo, conociendo muy bien el funcionamiento de la iglesia, escribe a Timoteo sobre los requisitos de los diáconos para contrarrestar las falsas doctrinas y los desórdenes que estaban generando algunos creyentes. Este es el trasfondo, el contexto histórico de esta carta primera a Timoteo. Contrarrestar las falsas doctrinas y los desórdenes que estaban generando algunos creyentes, especialmente y específicamente algunas mujeres. Así que el versículo 8, Pablo dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Pablo inicia diciendo asimismo, es decir, como los obispos, los diáconos deben ser honestos. Aunque de la misma forma no lo dicen los requisitos de los obispos, es decir, allí no dice los obispos deben ser honestos, se deduce la honestidad allí. Y es algo a lo que Pablo hace mucho énfasis en los requisitos de los obispos y de los diáconos, la honestidad. El capítulo 3, versículo 3 dice que los obispos no deben ser dados al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Se deduce entonces que debe ser honesto. El versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Se deduce entonces que el obispo debe ser honesto. Luego el versículo 8 donde leímos, los diáconos asimismo deben ser honestos. Y al final de este versículo 8 dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Luego en el versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Así que estos requisitos, tanto de los obispos como de los diáconos, están fundamentados en la honestidad. Tanto los obispos como los diáconos deben ser honestos en la palabra, honestos con el dinero, honestos con su familia, honestos con su esposa, honestos con los de afuera, honestos con la iglesia. La honestidad es aquí la virtud sobresaliente en los requisitos de los obispos y de los diáconos. Ahora, esta palabra honestos viene del griego semnos. Denotaba esta palabra primero reverendo, augusto, venerable, serio, grave. Trench señala que serios y honestos no cubren el significado pleno del original. El término que se precisa es uno en el que se combinen el sentido de gravedad y el de dignidad. Kremer lo describe como aquello que inspira reverencia y maravilla, que inspira respeto. La palabra señala a la seriedad de propósito y al autorrespeto en la conducta. Es una persona que cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Luego encontramos
que dice que debe ser sin doblez. Esta palabra del griego dilogos, una palabra compuesta, di que significa dos y logos que significa palabra o dicho. Así que significa dos dichos o dos palabras, dos veces. De ahí decir una cosa a una persona y dar una visión distinta a otra. El diácono debe ser sin doblez, una persona que siempre dice igual. Luego los dos requisitos siguientes son repetidos en los obispos. No deben ser dados al vino y no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Por qué de ganancias deshonestas, tanto en los obispos como en los diáconos? Recordamos que los apóstoles al principio, cuando comenzó la iglesia a congregarse, los discípulos o la iglesia, cuando comenzaron a vender sus pertenencias, traían el dinero a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían según la necesidad de los creyentes. Al crecer la iglesia en número, los apóstoles estaban descuidando esta parte, lo cual generó murmuración entre los creyentes, entre la iglesia. Y fue allí donde los apóstoles le dijeron a los hermanos que escogieran entre ellos los diáconos. Y fue así como seleccionaron a los 7 diáconos para que ellos administraran esos fondos o esos recursos o esas ofrendas para así suplir las necesidades de las viudas y de los que tenían necesidad dentro de la iglesia. Por lo tanto, los obispos y los diáconos tienen acceso a las ofrendas y por eso Pablo hace énfasis a los dos a que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. El versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto no está en los obispos tal cual está aquí, pero tiene que ver con la palabra. Tiene que ver con la palabra de Dios. En los obispos dice que debe ser apto para enseñar, que significa diestro en la palabra, diestro en la enseñanza. El obispo sí o sí debe ser diestro en la enseñanza de la palabra de Dios. Así que los diáconos no solamente sirven a las mesas y distribuían los fondos según la necesidad, sino que debían conocer muy bien el evangelio, o como dice aquí Pablo, el misterio de la fe. Por ejemplo, Pablo en Efesios habla mucho sobre este misterio y a lo que hace referencia allí es, en otras palabras, al evangelio. Dice Efesios capítulo 3, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que los diáconos no solamente eran quienes servían a las mesas y administraban los fondos o las ofrendas de la iglesia, sino que debían ser personas que manejaran bien la doctrina, conocieran bien el Evangelio. Y esto es algo que se debe tener en cuenta a la hora de darle alguna función o encargo a un creyente dentro de una iglesia. Antes que saber tocar cualquier instrumento a su perfección, debe ser alguien diestro en la palabra. Antes de servir a las mesas, debe ser diestro en la palabra. Antes de cumplir cualquier servicio dentro de la iglesia, como enseñanza a los niños, como de alguien que recepciona en la iglesia a los visitantes, todas estas funciones deben ser realizadas por personas que sean diestras en la palabra. Si hacemos memoria de Esteban, que fue uno de los diáconos que escogió la iglesia primitiva, podemos ver en la hora de su muerte el mensaje, el sermón que él da en aquel momento cuando estaba siendo apedreado. Y podemos ver que era un hombre diestro en la palabra, conocedor de la palabra, instruido en la palabra, capacitado para enseñar la palabra. Lo mismo era Timoteo, quien era un diácono de Pablo, un colaborador de Pablo, que era un joven
que desde la niñez fue instruido en la palabra y que Pablo sabía que era un hombre que conocía bien las Escrituras. Por eso Pablo lo usa para visitar diferentes iglesias donde habían problemas doctrinales para que él ayudara a solucionar esos problemas doctrinales, porque sabía que era un hombre diestro en la palabra y hacemos mucho énfasis en esto. Así que los diáconos también deben ser diestros en la palabra. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y estos también sean sometidos. Esto implica que los obispos ancianos eran sometidos a prueba también antes de ejercer su función como obispos, como pastores, como presbíteros. Recordamos que este sometimiento es a consideración de toda la iglesia local, es decir, la iglesia juntamente con los obispos, juntamente con los diáconos, allí se somete al diácono para considerar su conducta si es irreprensible y entonces ejerza el diaconado. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí hay un poco de dilema y debate. La cuestión es, ¿las mujeres cuáles? ¿Las mujeres de los diáconos o las mujeres en términos generales? Bueno, los que desaprueban el diaconado femenino dicen que hace referencia a las esposas de los diáconos. Y los otros enseñan que claramente las mujeres pueden ser diáconos en la iglesia. Y no solamente por lo que dice aquí, sino por lo que dice en Romanos capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Lo primero que debemos resaltar aquí es que la palabra diaconisa no es la traducción correcta. El término allí en el griego es diácono. Pudiera fácil decir, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diácono de la iglesia en Cencrea. Así que este versículo también es usado por aquellos que dicen que las mujeres pueden ser diáconos en la congregación. Ahora, ¿qué cree usted que escucha esta enseñanza? ¿A qué se refiere aquí las mujeres asimismo sean honestas? ¿A las mujeres de los diáconos o a las mujeres que pueden ser diáconos? Para mí hay más a favor de que las mujeres se refiere a las esposas de los diáconos y voy a dar los argumentos. Primero, debemos considerar la Biblia en términos generales de Génesis a Apocalipsis. Cómo Dios estableció la forma de gobierno en los dos pactos. Primero en el Antiguo Pacto, en el templo, en el Antiguo Testamento, Dios estableció sacerdotes y levitas para que oficiaran los sacrificios y las ceremonias del pueblo ante Dios. Eran hombres. Dios no estableció ni sacerdotisas ni levitas. Ahora algunos dicen, pero Débora y estas mujeres que fueron profetisas allí, ¿qué? Bueno, estamos aquí refiriéndonos al término de gobierno eclesiástico, los que servían en las cosas espirituales del pueblo. Allí claramente Dios estableció sacerdotes y levitas, no en términos femeninos. Luego en el Nuevo Testamento, Jesús escogió 12 apóstoles varones. Luego los apóstoles establecieron en cada iglesia obispos varones para guiar la iglesia. Y luego los apóstoles, cuando se vieron en la tarea de escoger a los diáconos, le dijeron a la congregación que escogieran los diáconos y especifica y aclara que sean varones. Dice en Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Luego, en el contexto de Timoteo, el que las mujeres fueran diestras en la palabra no era fácil. Antes recordamos que Pablo aquí está rompiendo de cierta manera la cultura de los griegos y la cultura de esta época donde las mujeres ni siquiera tenían el derecho de aprender. Así que Pablo dice en el capítulo 2, versículo 11, la mujer aprenda en silencio. Pablo aquí no está discriminando a la mujer, sino que antes está dignificando a la mujer que ni siquiera tenía el derecho de aprender.
Y Pablo a las mujeres cristianas, a las mujeres en Cristo, las pone en su lugar como debe ser, y Pablo allí les está dando el valor y les está dando la oportunidad de que las mujeres aprendan, cosa que no podían hacer. Está aquí Pablo dando apertura a que las mujeres aprendieran el Evangelio, cosa que no era común para ese tiempo. Todo era representado en los hombres como cabeza de familia. Así que aquí las mujeres apenas estaban aprendiendo y difícilmente podríamos encontrar ahí a una mujer diestra en la palabra del Señor para mucho menos ser obispo o para ser diácono. Ahora, en el versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas. El término mujeres en el griego es gune, que significa mujeres, pero también significa casadas. En el Nuevo Testamento, siempre que encontramos la palabra mujer o mujeres, está relacionado con las mujeres casadas. Cuando encontramos la palabra para hacer diferencia entre hombre y mujer, por ejemplo, como en Romanos capítulo 1, versículo 27, donde dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, aquí este término mujer en el griego no es gune, sino que es un término diferente en el que hace referencia a la hembra, diferenciándola del varón. En el contexto que encontramos en Romanos está hablando de la distinción entre hombre y mujer, varón y hembra. De resto, cuando usted encuentra la palabra mujer en el Nuevo Testamento, por lo general siempre está relacionada con una mujer casada. La palabra aquí en el versículo 11, las mujeres, fácilmente se puede traducir, las casadas asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Así que la interpretación correcta en su contexto y en su etimología y en su contexto general de la Biblia, las mujeres son las esposas de los diáconos. Y finalizamos el versículo 12 y 13. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Este requisito también lo encontramos en los obispos, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gracia y paz.